tratar en primer término un tema muy acucioso y que hasta hoy día, de este sábado de noviembre, primer sábado, todavía ninguna autoridad no le interesa, autoridad regional o local, no le interesa, me parece, tocar el tema. Con la bendición del Señor y la Virgen Santísima, entonces hoy salimos en vivo en Actualidad Chalaca, en RTV Televisión, con el capitán de travesía César Reaño. Con él vamos a conversar. ¿Están devaluadas las rentas de aduanas? ¿Qué alternativas se podrían plantear para suplir el incremento de las rentas de aduana? ¿Y por qué razón? Porque el muelle de Chancay en cualquier momento comienza a operar y obviamente que todo el transporte marítimo comercial se va a llegar a Chancay y ya poco entra el Callao. Entonces por esa es la situación que van a mermar las rentas de aduana. ¿Qué alternativa tendría usted, capitán de travesía César Reaño? Muy buenas tardes, bienvenido a Actualidad Chalaca, aquí en RTV Televisión. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto, y es un gusto poder dirigirme a la opinión pública del Callao para que tengan una idea clara de este tema de manejo portuario y las rentas que originan a sus regiones, al Estado, y por intermedio del Callao como la única provincia constitucional en el continente para todo el Perú. El tema portuario es muy importante, y principalmente en el Callao. Recordemos que las rentas de aduana en un 95%, tanto del aeropuerto y puerto, coadyuvan al desarrollo de la región Callao. Este crecimiento sostenido que quieren impulsar al llamado mal megapuerto de Chancay, que realmente no tiene las condiciones para convertirse en un megapuerto por intereses ajenos al desarrollo nacional, están apuntando en esa dirección para mermar la capacidad del puerto del Callao, favorecer inversión chilena con una visión geoestratégica de expansión de la China. No existe otro tema. Chancay no tiene las condiciones que tiene el puerto del Callao. Recordemos que el puerto del Callao está operando desde 1537, cuando los españoles llegaron al puerto del Callao y se quedaron allí. ¿Y por qué no se fueron a otro lado? Porque es el único puerto en el oeste de América del Sur que está protegido por un rompeolas natural, tanto por la isla San Lorenzo y la isla del Frontón, de más de 1.800 hectáreas, lo que no lo tiene Chancay ni lo tiene ningún puerto en el Perú ni en el oeste de América del Sur. Mucho más hoy, con estos cambios climatográficos y el anunciado tsunami que tenemos en la costa del Perú, es de muy mal gusto comenzar a desarrollar un puerto en otro lugar. De tal manera que ya hablamos que el 95% de rentas provienen del puerto y del aeropuerto, lo que va al desarrollo de la región Callao. ¿Y qué es el tema de desarrollo de la región Callao? Hablamos de educación, de salud, de trabajo, de seguridad, de pistas, de veredas, etcétera, etcétera. Es el confort de la población. De tal manera que hoy en el llamado mal megapuerto de Chancay, porque es un tema geoestratégico de posesionamiento de la China en América del Sur, se está desarrollando un lobby millonario muy pocas veces vistos en el Perú. Y esos lobbies millonarios están involucrando instituciones enteras. Y yo creo que podría ser muy factible que incluso esos lobbies estén llegando al Palacio de Gobierno y al Congreso de la República. ¿Y por qué no podría ser también al presidente del gobierno regional del Callao, al alcalde provincial y a sus alcaldes? Porque ahora no veo ninguna respuesta ni ninguna preocupación referente a este tema importantísimo, que a los chalacos le reduciría la renta en más del 50%, porque ese es el objetivo. Entonces, el tema es, ¿qué hacer? Ya les comuniqué a ustedes, pobladores del Callao, qué es lo que puede pasar con el Callao. Ya les comuniqué que sus autoridades no hacen absolutamente nada. Ahora el tema va, ¿qué van a hacer ustedes hoy que ya saben cuál va a ser la realidad del Callao? Yo le planteo, capitán de travesía César Reaño, dos temas, ¿no? ¿Usted cree que ante el funcionamiento del puerto, megapuerto de Chancay,
Se debilitarían también el comercio en los concesionarios tanto de APM Terminal como el Muelle Sur. ¿Cuál sería el planteamiento de ellos? Y el otro tema, si es que el Congreso de la República se plantea alguna iniciativa legislativa para que se incremente por otro lado, por otra forma, otro sistema de ingresos de recursos, que podría ser, se me ocurre, por cada pasajero extranjero que ingresa al Perú, grabarle un impuesto, no sé de qué porcentaje. Esa podría suplir, pero aquí viene la interrogante, que se encargue al Congreso de la República que le pongan un candado que diga solamente para ejecución de obras de infraestructura del gobierno regional y no para cuentas corrientes como está ocurriendo en estos momentos, porque en cada ingreso de a una administración, digamos, gubernamental regional, se lleva pues la mayor cantidad de recursos, se va a las planillas y se dejan de hacer obras. Por eso es que no hay obras, recordando al finado Rogelio Cancha, el único que hizo más de 40 puestos de salud, salud médica y colegios también. Hoy en día usted saca la cuenta con la justa, con los dedos de la mano, me parece que 1 o 2 colegios se han hecho por las rentas de aduana. Entonces, está planteadas las preguntas, las interrogantes por usted, capitán de Travesía César Reaño. Sí, en el Congreso no podemos confiar. Y te doy un alcance. Se aprobó una comisión investigadora desde junio del presente año para que vea el tema de Chancay. Pues el tema de Chancay es muy grave. Punto número 1, porque es el único puerto privado en esta parte del continente que se le está permitiendo a la China operar allí. Cuando, a partir del 11 de septiembre del 2001, después de los atentados terroristas en las Torres Gemelas de Estados Unidos, desaparecieron los puertos privados justamente por temas de seguridad nacional. Y eso no le interesa al Congreso de la República ni al gobierno encargado de la señora Mina, que se va a decir a Estados Unidos que estamos en el mejor de los mundos. Encima de esa comisión investigadora que no se ha instalado y que no ha investigado absolutamente nada, ya se le puso una comisión encima, presidida por el señor Roberto Sánchez, para que vea las obras que se van a realizar allá en Chancay. De tal manera que en este momento la población de Chancay está muy enardecida porque se está pasando sobre ello. De tal manera que encargarle al Congreso de la República para que vea estos temas del Callao, referente al tema de los pasajeros, me parece un tema de muy mal gusto, porque la competencia no viene por grabar más de impuestos a los pasajeros ni a la carga, viene por dar facilidades. Y yo he visto hace muy poco aquí, días, hace una semana o 2 semanas, que ha salido justamente un decreto referente que a la región Callao la declaran una región turística. Y lo veo al señor presidente del gobierno regional en el centro del Callao comiendo su ceviche. ¿Eso es turismo? Señores pobladores del Callao, no se dejen engañar. El Callao no va a tener turismo hasta que no se haga una replanificación de todo el sistema urbano del Callao, tanto el centro histórico de la zona sur, reubicar la base naval y recuperar Puerto Nuevo para el crecimiento portuario. Sin eso no va a existir turismo. Los límites de inseguridad en el Perú y sobre todo en Lima y Callao están desbordados. Entonces, ¿de qué turismo podemos hablar? Y esa replanificación del tema urbano tiene que venir por recuperar la zona la zona sur del Callao y hacer el Miraflores y San Isidro en el Callao. Esa replanificación tiene que venir con nueva ubicación de parques, de colegios, de centros comerciales, hoteles, casinos, etcétera, etcétera, para que esos turistas que llegan tanto al aeropuerto o al puerto puedan venir, que se sientan atractivos de venir al Callao. No es suficiente, como veo ahora alguna campaña, de decir que el puente Santa Rosa no va porque están pasando por encima del Callao. No, señores, eso no es así. Tenemos que hacer un pueblo competente,
porque la competencia genera desarrollo. De tal manera que si no le mostramos a los turistas hoteles, casinos, parques, centros de recreo, de diversión, buena comida, seguridad ciudadana, así no les quita el puente, así vengan las carreteras por el centro histórico del Callao, ningún turista se va a quedar en el Callao. Pero disculpe que lo interrumpa, capitán Travesía César Raño, pero entonces, ¿cuál sería la alternativa para suplir esa devaluación de las rentas de aduana? Acá hay un tema muy importante. El presidente del gobierno regional, el alcalde provincial y los alcaldes en conjunto tienen que tener una reunión y tener una planificación de los ejes viales en el Callao, que disminuyan sustancialmente sus costos logísticos. Porque ya vemos el tema de Chancay, que tiene un túnel de aproximadamente 2 kilómetros que va desde el puerto hacia la carretera panamericana. ¿Y qué tiene el Callao? Para que llegar una carga de un contenedor, una carga X al puerto, de Gambetta demora aproximadamente entre 5 y 7 horas. Ese tema tienen que solucionar, pero tenemos que ser conscientes que el gobierno regional ni provincial tiene dinero para eso. De una manera que tienen que presentar un proyecto, una propuesta de solución al gobierno nacional, y la población tiene que estar de pie expectante en este tema de los ejes viales, porque caso contrario nos ganarán la partida. Si no mejoramos los ejes viales, no hay reubicación de la base naval del Callao, no tendremos el desarrollo portuario. Y hay que tener un tema muy presente acá. ¿Por qué será? ¿O cuál es la consecuencia del puerto del Callao? Del puerto de Chancay, perdón. Recordemos que la administración en este momento del puerto de Chancay está a cargo de algunos almirantes retirados de la Marina. Entonces, ¿cuál es el tema? Que estos malos elementos estarían dificultando que la base naval del Callao sea reubicada para permitir el crecimiento sostenido del puerto de Callao. Me parecería que la Marina de Guerra del Perú dejó de ser un ente de defensa de los intereses nacionales, de los intereses bélicos, una institución tutelar que cuide los intereses de la patria, para convertirse en una institución netamente comercial. De eso tenemos que estar atentos. Yo les invoco a las autoridades del Callao y a los líderes del Callao que estén atentos y no se dejen sobornar por nada. Primero es el honor. Defendamos al Callao, defendamos al Perú. Desarrollo sí, pero sostenido. En Chancay, por ejemplo, se está haciendo lo que se hizo acá en Lima, con Lima y Pachacama. Están despojando de terrenos a los agricultores para los que las grandes mafias se posesionen en esas tierras. En Chancay ya están haciendo lo mismo. Estarían despojando a los agricultores de sus tierras para dar crecimiento a la zona de actividad logística, hacer unas nuevas urbanizaciones, etcétera, etcétera. Están atentando contra todo principio del desarrollo portuario. Una cosa son las ciudades portuarias, como es el caso del Callao, una ciudad histórica, y otro tema es las ciudades puertos, lo que se hace en Chancay. ¿Qué cosa es una ciudad puerto cuando encima de una ciudad se quiere construir un puerto? Que es lo que están haciendo en Chancay. Chancay es declarado puerto mayor desde 1968, a diferencia de Callao desde 1537, y que nunca operó como un puerto mayor Chancay. No tenían ninguna instalación y hoy encima de la ciudad están poniendo un puerto. Están atentando totalmente contra el bienestar y las vivencias del tema de Chancay, que vive turismo, de agricultura, de su pesca, y el turismo, que vive justamente de sus playas, en este momento está destruido. Y el Callao tiene que estar bien por su renta de agua. Ya, disculpe una vez más César Reaño, pero digo, ante el evidente funcionamiento ya de la actividad del puerto de Chancay, ¿cuál sería la situación o la posición, la postura de los concesionarios, tanto APM Terminal como el Muelle Sur, DP World? No, APM Terminal, DP World y cualquier otro puerto existente se someten a la competencia. Ellos no tienen ni voz ni voto en este momento.
quien ha dado la autorización para la construcción de un puerto privado ilegal es la autoridad portuaria. Y ellos son los que tienen que ver. De tal manera que estamos en un tema de competencia portuaria. Este es un tema del Estado, no es un tema de una empresa privada, de APM ni de DP World. Como es un tema del Estado, acá quien tiene que intervenir son las autoridades. En este tema, estos partidos del gobierno central y del Congreso de la República que está apañando todos estos lobbies, y acá quien tiene que levantar la voz es el presidente del gobierno regional y el alcalde provincial y los principales líderes del Callao, que tienen que estar a una sola voz viendo este tema, que si se da el puerto de Chancay, acá en el Callao, tienen que mejorarse sustancialmente sus ejes viales para hacer un puerto totalmente atractivo, competente y competitivo. Lo que quieren hacer es sacar del Callao competencia, y eso lo anuncié hace más de 10 años, pero lamentablemente la gente que no ve estos temas no lo escucha y no lo ve, y hoy ya estamos a puertas de que eso pase. De esta manera, si yo quiero escuchar la voz del presidente del gobierno regional y alcalde provincial referente a este tema, ¿qué hacer para modernizar el puerto del Callao, disminuir sus costos logísticos y hacerlo competente y competitivo en el mercado internacional? Chancay no va para más. O sea, eso de la base discúlpame, eso de la reubicación de la base naval es un tema que ya se viene hablando de alrededor de 18 meses, porque ahí se proyecta construir un terrapuerto, o sea, una playa de estacionamiento para los camiones que llevan y, bueno, que trasladan y llevan las cargas al puerto del Callao. Entonces, ahora, si hay ahí un atolladero político, entre comillas, debe haber intereses particulares, ¿no crees tú? Exactamente, miren, este tema de hacer el estacionamiento para los camiones en la base naval es un engaño, muchacho. Lo que se tiene que ver es un tema totalmente central, reubicación al 100% de la base naval. Ese es el tema que se tiene que ver, pero incluso ese tema que tú me dices, ese estacionamiento de camiones contenedores, etcétera, lo han paralizado, justamente por ese tema, porque es también un tema totalmente comercial. Lo que la autoridad del Callao y los líderes del Callao tienen que ver, que la base del Callao tiene que ser reubicada. Punto número 1, porque es antitécnico que esté una base militar en el medio de una ciudad. Porque una base militar es para defender a un país en un caso de beligerancia. Y un caso de beligerancia, medio Callao va a salir destruido. Es una irresponsabilidad. De tal manera que los marinos del Callao, de Perú, particularmente en el Callao, tienen que imitar lo que hizo Estados Unidos, Long Beach, la base naval de Long Beach, que fue reubicada en 1960 y su ubicación duró 20 años. Y hoy Long Beach es el primer puerto de Estados Unidos. Mi estimado capitán de travesía, como usted es vinculado a nuestra Armada Nacional, le quisiera preguntar cuál es su postura de usted ante la solicitud, la petición de un sector del Callao y me parece también de la Marina para que se le declare héroe nacional al fallecido recientemente vicepresidente de la República, Luis Gianpietri Rojas. Yo creo que el Perú está lleno de héroes de barro, porque si repetimos la historia y nos cuentan la verdad de la historia, hay muchas calles del Perú que llevan nombre de gente que tuvo su posición económica, que tuvo un buen apellido, pero que nunca defendió los intereses nacionales, atentó contra ellos. Incluso acá tenemos Nicolás de Piérola, etcétera, etcétera. Es una vergüenza para el Perú. De tal manera que el señor Gianpietri, que en paz descanse y que ahí quede. Bien, entonces, capitán de Travesía César Raño, ha sido un gusto tenerlo aquí en nuestro programa Actualidad Chalaca. A lo mejor para más adelante tendremos otros temas, sobre todo de la situación ante un eventual movimiento telúrico muy fuerte. ¿Cuál sería? Desaparecería el puerto del Callao. Temas que quedan pendientes para la próxima entrevista, capitán de Travesía César Raño Reaño. Muchas gracias, no sé si quisiera agregar algo más. No, con el mayor gusto, reitero mi saludo y sobre este tema de los movimientos telúricos hay que tener mucho cuidado, porque
el último pronunciamiento del presidente del Instituto Geofísico del Perú, que es una institución del Estado, pagada por el Estado, en una reunión con presidentes de diferentes lugares de acá, de América, han llegado a la conclusión que este sismo puede originar olas de hasta 25 metros por el tema de la placa de Nazca. Hay que tener mucho cuidado. Y estos simulacros, que me parecen muy bien, tienen que ir acompañados de medidas preventivas y serias. Caso contrario, vamos a tener muy malas consecuencias en todo el Perú. Lima se derrumbaría, los cerros dejarían de existir porque esas casas están construidas sobre piedras, no sobre concreto. Hay que ser muy responsables en estos temas de desarrollo, de manejo de seguridad, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Roberto. Muy No, a buenas usted tardes. también, el capitán de travesía César Reaño Reaño, por su oportuna participación aquí en Actualidad Chalaca, que se transmite todos los días sábados en RTV Televisión. Queda, por supuesto, muchos temas por tratar.